Terminamos ya el domingo pasado, ¿cierto? Heriberto terminó con el Evangelio de Marcos. Estuvimos como más de 8 meses estudiando ese Evangelio, ¿cierto? Que es cortito, tiene 16 capítulos, pero igual tomó bastante tiempo. Y hoy vamos a iniciar una serie de estudios, de 6 estudios doctrinales, para después de eso continuar con el libro de Hechos, ¿ya? Como ya ha comunicado Heriberto. Vamos a ver temas doctrinales como Dios el Padre, ¿cierto? Jesús, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia, el nuevo nacimiento, todos temas doctrinales que son la base, ¿cierto?, de nuestra fe, ¿ya? Las personas que han participado en el estudio de nuevos creyentes, estos temas los hemos visto, ¿cierto?, en esas clases, salvo, creo, la iglesia que no lo tocamos, pero el resto es materia de alguna forma que la hemos estudiado. Y hoy día vamos a iniciar, se suponía que hoy día iniciaba Heriberto con el tema Dios el Padre, pero como está de vacaciones y ya teníamos planificados los temas, voy a partir yo con el tema Jesús, ¿ya? El primer tema que vamos a tocar. Y Jesús, ¿cierto? Sabemos que el nombre Jesús es una transliteración, ¿cierto?, del nombre Josué, que vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que significa Jehová es salvación, ¿ya? Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿cierto?, el ungido, ¿ya? Y quiero que me acompañe a Mateo, al capítulo 16 del libro de Mateo. Ahí vamos a estar un poquito para iniciar. Mateo capítulo 16. Y aquí en este capítulo Jesús viene de tener un encuentro, ¿cierto?, con los fariseos, uno más de los varios que tuvo, ¿cierto? Y donde ellos vienen a pedirle a Jesús una señal del cielo, ¿cierto? Y el Señor no les dio el gusto, ¿cierto? Los reprendió y los dejó y se fue con sus discípulos, ¿ya? Le dijo que ninguna señal iba a ser dada salvo la de Jonás, ¿cierto? Y ahí los dejó. Y se va con sus discípulos, y mientras caminaba con ellos, Jesús les da advertencia a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, ¿ya? En referencia a las doctrinas, ¿cierto?, que enseñaban ellos, los fariseos y los saduceos. Les habla de la levadura, ¿cierto? Y los discípulos mal entienden, pensaban que le está reprochando que no habían llevado pan y se arma todo un tema ahí. Y Jesús les aclara que no, les aclara de qué está hablando, de las enseñanzas de estos religiosos, y llegan, dice capítulo 16, a la región de Cesarea y Filipo, ahí en Mateo 16:13. Y ahí Jesús les hace 2 preguntas a los discípulos, ¿ya? Una pregunta general y una pregunta bien personal, ¿ya? La primera está ahí en el versículo 13 y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es Jesús, que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden en el versículo 14 y dicen, ellos dijeron, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y vemos que la gente en ese tiempo, ¿cierto?, tenía distintas opiniones con respecto a Jesús, ¿ya? Por ejemplo, Herodes pensaba que Jesús era Juan que había resucitado, Juan el Bautista, ¿ya? En Mateo 14, versículo 1 y 2 nos dice eso. No cabía en la mente de Herodes y de muchos de ellos aceptar a Cristo como el Mesías que había sido profetizado. Y vemos que la respuesta de los discípulos no es muy distinta a la que encontramos hoy en día en la gente, ¿ya? Respecto de quién es realmente Jesús para cada uno. Por ejemplo, para el Islam, Jesús es considerado un profeta. Religiones. Para los testigos de Jehová, Jesús es un ser creado. No es Dios para ellos.
¿ya? Para los mormones es un ser creado por Dios y es hermano de Satanás. Están a la misma altura para ellos. Obviamente no lo dicen así, pero cuando se estudia la doctrina que ellos enseñan, eso es lo que están enseñando, eso es lo que dicen. Para el hinduismo, solo un maestro, un ser iluminado. Para los budistas, también un maestro iluminado, nada más. Para el judaísmo es considerado un maestro, un rabino, pero no el Hijo de Dios, no Dios mismo. Para algunas personas es solo un personaje místico, ¿cierto?, de la Biblia. Un hecho histórico para otros, un hombre distinto al resto. Y para algunos más extremos han llegado a decir hasta que era un extraterrestre que vino hacia nuestro tiempo. ¿Ya? Distintas posiciones. Y para algunos Jesús nunca existió. A pesar que Jesús dividió la historia humana, ¿cierto?, en antes de Cristo y después, para ellos no existe, simplemente. Hace menos de un mes celebramos la Navidad, ¿cierto? Y la palabra Navidad es natividad, nacimiento. Y eso es lo que celebramos los creyentes, los cristianos, el nacimiento de Cristo. A pesar que no hay certeza de que fue en esa fecha, 25 de diciembre, pero la fecha no tiene mayor importancia, es el hecho de que celebramos el nacimiento del Salvador. Eso es lo que celebramos los creyentes, ¿ya? Pero pudimos ver y apreciar año tras año cómo la gente celebra el nacimiento de Cristo, la Navidad, pero su prioridad no es el Hijo de Dios, está en otras cosas. La comida, la fiesta, los regalos, pero no es el centro, ¿ya?, de esa celebración. Y aquí el Señor luego hace una segunda pregunta. Aquí lanza un misil directamente al corazón de los discípulos. En el versículo 15 dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ya? Una pregunta personal. Y ninguno de ellos respondió. Solo Pedro, ¿cierto? Como siempre, él levantó la mano y le responde en el versículo 16, dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el ungido, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es muy importante. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la idea es que en este corto estudio, ¿cierto?, de alguna forma nos ayude a responder esta pregunta, ¿cierto? Vamos a ver a través de la Escritura, ¿cierto?, quién es Jesús, qué nos dice la Biblia con respecto a eso. Obviamente no vamos a tocar todos los temas, hay mucho material ahí, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer eso. ¿Y por qué es importante responder esta pregunta? ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de la respuesta que nosotros tengamos a esta pregunta, depende el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Así de importante es, ¿ya? Sabemos que existen solo dos lugares donde vamos a ir después que partamos de este mundo. Uno es un lugar de tormento eterno, al cual Dios no quiere que vayamos. No fue hecho para nosotros, dice la Escritura. Ahí en Mateo 25:41 dice que fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero por la dureza del corazón del ser humano, mucha gente va a ir a parar allá. ¿Ya? Y hay otro lugar, que la Escritura nos dice que es de gozo eterno, que llamamos cielo, ¿cierto?, donde Jesús dice que fue a preparar morada para nosotros, ¿ya? Juan 14:2 nos dice eso, ¿ya? ¿Para quién es ese lugar? Para todo aquel que cree en Él y acepta el regalo de salvación que Él nos ofrece. Dos lugares. ¿Qué lugar vamos a ocupar? Depende de la respuesta que tengamos a la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, reconocer quién es Jesús determina nuestro destino eterno, ¿ya? De ahí la importancia de cuál es nuestra respuesta hacia la pregunta. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado, o sea, dichoso eres Pedro, porque Dios mi Padre te ha revelado esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que le dice. Y ahí Jesús muestra en su respuesta a Pedro la importancia de tener la perspectiva correcta de quién es Él, sobre todo para nosotros los creyentes, ¿ya?
veamos por medio de la Escritura quién es Jesús. Veamos algunos textos. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Fíjate lo que está diciendo Juan. Tenemos el entendimiento como creyentes para conocer quién es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tito 2:13 dice: aguardando la respuesta bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito los pone a la misma altura. Juan 20:28. Tomás el incrédulo, ¿cierto? Después de que ve a Jesús resucitado, después de que él no creía nada, así que no veía y tocaba, y ante Jesús resucitado, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Ambos. Colosenses 2, versículo 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira lo que dice en el versículo 9, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Él, en Cristo. Entonces vemos que la Escritura declara que Jesús es Dios, pero no solo declara la divinidad de Jesús, ¿ya? Sino que además muestra que Jesús posee todos los atributos que Dios tiene, ¿ya? Y vamos a ver algunos. Por tiempo no los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos. Vamos con el primero, omnipresente. Uno de los atributos de Dios, Padre, es ser omnipresente. Omnipresente significa que está en todas partes. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús en su cuerpo físico, cuando estuvo con nosotros, no podía hacer eso. Y cuando le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, es parte de. Hoy día Jesús está en todo lugar. La Escritura nos dice y nos muestra que Jesús es omnipresente, que puede estar en todo lugar a la misma vez. ¿Se acuerdan después de su resurrección, al momento que Él va a ascender al cielo? Jesús les dio una misión y una promesa a sus discípulos antes de partir, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjate lo que va diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la misión, ir y hacer discípulos, dice, y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. La promesa, yo estoy con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no sé si alguien no se emociona con esa promesa. Sabemos que Dios no miente. Y Él dice: voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida, cuando vuelva nuevamente, ¿cierto? Entonces, no estamos solos, tenemos la confianza y la certeza de que Él cumple su promesa. La va a cumplir hasta el final, ¿ya? Él dice: yo estoy, habla en tiempo presente. No dice: yo estuve, voy a estar. No, yo estoy con ustedes. Un presente continuo, ¿ya? Todos los días. Otra versión dice: hasta el fin de los tiempos. Segundo atributo, omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que tiene todo poder, ¿ya? Y todo poder sobre todas las cosas. En los mismos versículos que leímos antes, ¿cierto? Ahí encontramos este atributo también de Jesús. De Dios atribuye a Jesús. En el versículo 18 de Mateo 28 dice: y Jesús se les acercó y le dijo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús, al igual que Dios, es todopoderoso. Tiene poder sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y está con usted y conmigo. Mira lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento, en el Jeremías 32, 27. Aquí está hablando Jehová Dios. Dice: he aquí, yo soy Jehová, dice, Dios de toda carne.
¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada, nada. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Jesús. Ese mismo poder que tiene Dios el Padre es el mismo poder que ha sido entregado al Hijo, a Jesús, sobre toda la creación, en los cielos y en la tierra. Y ese es el Señor que tenemos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un compadre, no. Estamos hablando de este Dios que estamos viendo aquí siendo descrito en la Escritura. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él es el que está con nosotros día a día. ¿Ya? Otro atributo, omnisciente. Omnisciente significa que tiene todo conocimiento. Él no tiene nada por aprender. ¿Ya? No hay nada oculto a sus ojos. Dice que, y por eso la Escritura dice que no tiene sentido que nosotros le mentamos a Dios, en el fondo, porque antes que abramos nuestra boca, Él ya conoce nuestros pensamientos. Cada cabello de nuestra cabeza está contado. Tiene un conocimiento pleno. No tiene nada que aprender. No hay nada oculto para Él. ¿Ya? Pablo, cuando le escribe a los colosenses, en Colosenses 2 y 3, dice, para que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. O sea, están a nuestro alcance. Podemos tener esa riqueza de conocimiento, ¿cierto? A través de la palabra. No están ocultas para nosotros. Dios quiere que las conozcamos. Dice, todas las riquezas de pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que Dios quiere entregarnos a través de su palabra. En Cristo, en su palabra, está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Toda la sabiduría, todo el conocimiento están ahí. La pregunta es, si están ahí y Dios quiere entregarnos, ¿por qué vamos a otro lado en busca de ayuda? Cuando consultamos cosas que no debemos consultar. Conocimiento tiene que ver con tener la información correcta, ¿cierto? La respuesta correcta. Sabiduría tiene que ver cómo aplicamos eso, ese conocimiento, ¿ya? De nada sirve tener, por ejemplo, el conocimiento de la palabra de Dios si no estamos aplicando ese conocimiento. Si lo que estamos aprendiendo no lo estamos haciendo vivo en nuestra vida. Tenemos conocimiento, pero no aplicamos sabiduría, ¿ya? En Lucas 6:46 dice Jesús hablando, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no sabéis lo que yo digo? Dice. Si ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿por qué no lo hacen? Si dicen que yo soy su Señor. Y luego le enseña a sus discípulos sobre los dos cimientos, ¿ya? El que construyó sobre la arena, ¿cierto? Y el que construyó sobre la roca. El contraste ahí entre el hombre que escucha la palabra de Dios y la hace, y el hombre que escucha pero decide no obedecer, ¿ya? En la Escritura podemos ver un buen ejemplo. Faraón de Egipto, todos conocemos la historia, es un buen ejemplo. Faraón tenía toda la información que necesitaba, ¿ya? Sabía lo que Dios quería que él hiciera. Dios él lo dijo a través de Moisés y Aarón. Deja ir a mi pueblo, le dijo. Él sabía lo que tenía que hacer, pero también dice que él endureció su corazón, ¿ya? Ese fue el mensaje de Dios a Faraón varias veces. Y no solo sabía lo que tenía que hacer, lo que Dios quería que hiciera, sino que también sabía cómo Dios quería que lo hiciera, ¿cierto? Ahí en la Escritura dice que debía dejar ir al pueblo de Israel con todas sus cosas en un viaje de 3 días por el desierto para que el pueblo lo adorara. Esa fue la instrucción. Sabía lo que tenía que hacer y sabía cómo tenía que hacerlo. Y también sabía las consecuencias de no hacerlo. Cada vez que hubo una plaga, Dios le advirtió lo que iba a pasar. Entonces a él nunca le faltó información. Es como nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios dice y sabemos cómo tenemos que hacerlo. Pero tenemos que tomar la decisión. Faraón tomó la decisión equivocada. Endureció su corazón y no quiso hacerlo simplemente. No fue por falta de conocimiento. Todo el conocimiento que necesitaba lo tenía, pero no le sirvió de nada. ¿Ya?
Y lamentablemente las consecuencias no solamente fueron para Faraón, sino para todo el pueblo de Egipto. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, decidimos no hacerlo, y no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a familia, gente alrededor nuestro. Conocimiento, sabiduría. Lo que dice la Escritura. Aprendo, practico. Obediencia. Eso es. Eso es el cristianismo. Otro atributo, eterno. Eterno significa que no tiene ni principio ni fin. A diferencia de lo que significa infinito. Infinito no tiene principio, pero sí tiene un final. ¿Ya? Perdón, al revés. Tuvo un comienzo, pero no tiene final. Pero la Escritura nos dice que Jesús es eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. ¿Ya? No tiene Él es sin principio y sin fin. Mira lo que dice Juan 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan habla aquí de la preexistencia de Jesús. En el principio, habla de antes de la creación del universo. No solamente de la tierra, de todo el universo. ¿Ya? Habla aquí de la existencia eterna de Jesús. Y al igual que Dios, el Padre, Jesús no tiene principio, siempre ha existido. Dice, el Verbo era con Dios. Aquí las palabras que usó Juan indican que el Verbo, Jesús, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad está, dice, cara a cara con Dios. Dos personas. ¿Ya? Y luego Juan cierra, aquí dice que el Verbo era Dios. Juan está diciendo, Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y más abajo, en el versículo 14, nos dice, y aquí el Verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios, hecho carne, vino y habitó entre nosotros. Dice. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, Jesús, dice la Escritura que encarnó en un cuerpo humano, adaptando una naturaleza humana y habitó, dice, entre nosotros. Y vino con una misión, hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, que era a redimirnos de nuestros pecados, ¿ya? Y a darnos salvación. Juan escribe en Juan 17:5 a Jesús orando al Padre y dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y ahí nos está mostrando, ¿cierto?, que Jesús existió siempre. Cuando Génesis 1 dice, creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús, como creador también. Otro atributo, creador, justamente. La Escritura nos dice que Jesús, al igual que Dios el Padre, es creador y sustentador, dice, de todas las cosas. En Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas. Si Él las soltara, imagínense lo que pasaría. Jesús es el creador y sustentador de todo, dice. Y el dador, dice, de la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Súper claro. En Cristo tenemos vida eterna, que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Sin Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros, dice. O sea, no sé qué parte podemos no entender. Otro atributo, fiel. Dios el Padre, dice la Escritura, que es fiel. Jesús también es fiel, dice. ¿Ya? Mira lo que dice sobre Dios el Padre en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, dice Juan, hablando del Padre, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Y en segunda de Tesalonicenses 3:3, Pablo dice, pero fiel es el Señor, hablando de Jesús, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, no sé si vamos viendo quién es ese Jesús para nosotros. Jesús dice fiel y podemos confiar en Él. Y cuando habla de fidelidad, habla de esa persona que nunca falla. No como nosotros que siempre corremos el riesgo de fallar. A veces nos fijamos mucho en que nos fallan, pero ¿a cuántas personas le hemos fallado a nosotros? No somos seres humanos, ¿ya? Tenemos esa naturaleza caída y es parte de nuestra falencia. Pero Él no. Él es fiel. Si Él promete, Él cumple. ¿Ya? Y cuando tenemos esa fidelidad, podemos confiar en Él. ¿Ya? En confiar en que lo que Él dijo, que nunca nos va a dejar solos. Él lo va a prometer. O sea, lo prometió y lo va a cumplir. Y Jesús no es solamente fiel, sino que también la Escritura nos muestra que es misericordioso. Misericordia. Mira lo que dice en Hebreo 2:17. Por lo cual, dice, debía ser, hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Jesús encontramos misericordia, gracia y el oportuno socorro, dice, para todas aquellas cosas que nos afligen en nuestra vida diaria. ¿Ya? La primera venida de Cristo fue profetizada, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y por todo el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca de la venida del Mesías. Los estudiosos dicen que cuando vino Jesús en su primera venida, cumplió más de 300 profecías. 300 profecías. Solo una es imposible para cumplir en nosotros. Nosotros no pudimos elegir el lugar donde íbamos a nacer, por ejemplo. Nadie. Eso estaba profetizado. ¿Cómo iba a nacer? ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a morir? ¿Dónde iba a morir? ¿Qué iba a resucitar? Entonces, si todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron tan exactamente, ¿por qué no se van a cumplir las que están en el Nuevo? ¿Qué duda nos queda? Dios cumple lo que promete. Mira lo que dice en Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo va a hacer. Si Él lo prometió, lo va a hacer. Dios va a cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Por tiempo vamos a revisar 4 aspectos de la vida de Jesús que lo hacen único. ¿Ya? Nadie, ningún ser humano cumple con esto. Él lo hizo. Jesús es único en su nacimiento. El nacimiento de Jesús fue profetizado, un nacimiento virginal. ¿Ya? Isaías, más de 700 años antes de que ocurriera, lo profetizó. Está ahí en Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Solo Jesús ha nacido de esa manera, de una virgen. Ningún ser humano ha hecho eso. Cuando habla de virgen, habla de una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales y sin embargo se embarazó y dio a luz un hijo. Y vemos el cumplimiento de esa profecía en Mateo 1, del 18 al 25. Vamos a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, estaba casada pero no vivía con su esposo, ¿ya? Ese tiempo era el tiempo de desposorio, que duraba más o menos un año, en que no vivían juntos, ¿ya? Ella estaba en la casa de sus padres y José en su casa. María, su madre, con José, antes de que se juntasen, dice, ¿ya? O sea, que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Se acuerdan lo que significa Jesús? Jehová es salvación. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió? Juan 1:14. El Verbo habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, dice, y aquí habla, no la conoció sexualmente, ¿cierto? Hasta que dio a luz su hijo primogénito. Fíjate las palabras de Juan. Primogénito, el primero de varios, o el primero de más. Cuando Dios habla de Jesús, habla de unigénito, único. Aquí vemos que María tuvo más hijos. Fue Jesús el primero de. ¿Ya? Y le puso por nombre Jesús. Jesús es único en su manera de cómo Él nació. Fue profetizado de esa manera y se cumplió. Jesús también es único en su manera de vivir, cómo vive su vida, pura y santa, sin pecado, dice la Escritura. ¿Algún ser humano ha podido vivir su vida así? Ninguno. Él es único también en eso. ¿Ya? Mira lo que dice Hebreos 4, versículo 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando dice que fue tentado en todo, la tentación que usted se imagine o que usted haya experimentado, él la pasó. ¿Cuál es la diferencia? Que él no pecó. Acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Normalmente cuando hablamos de pecado pensamos en las cosas malas, ¿cierto? En las cosas que la Escritura prohíbe y que Dios dice que no debemos hacer, que están en contra de su voluntad, ¿ya? Pero nos olvidamos de que la Escritura también dice que no hacer lo bueno también es pecado. Si sabemos hacer lo que tenemos que hacer, lo bueno, y no lo hacemos, dice, es pecado también. Santiago 4:17 dice eso. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Entonces Jesús no solamente no hizo lo malo, sino que también vivió una vida pensando, hablando y haciendo lo bueno. Una vida totalmente extraordinaria, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y por eso Jesús es el único que agrada al Padre. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, hablando Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Siempre, nunca. Nunca falló. Ahora sabemos que nosotros no podemos hacer eso. Bueno, por eso vino Él. Porque nosotros no podíamos hacerlo. Y el Padre en Mateo 3:17 dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el único que ha vivido una vida perfecta, que agrada a Dios. Pedro nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. Y un ejemplo se deja ¿para qué? Para que lo sigamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Síganlo a Él, hagan lo que Él hizo. Pero yo no puedo. Sí, pues solo no podemos. Por eso vino Él, por eso envió a su Espíritu Santo. Para que sigamos sus pasos. Dice Pedro: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿qué tiene de extraordinario eso? Dice, si estás pecando y soy abofeteado, está bien que lo hagas. En el fondo eso está diciendo. No tiene ningún mérito. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántas veces hicieron lo malo con Cristo? Y de su boca dice que no salió palabra. Nada. Pues para esto fuiste llamados, hablando a nosotros los creyentes, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Él es nuestro ejemplo, dice, de esa vida pura y santa. Sígalo. Jesús es único también en su muerte. ¿Qué tiene de diferente la muerte de Jesús? ¿Cierto? Alguien podría pensar, muchos han muerto por causas justas. Cristianos que han sido asesinados. Ahora salieron las noticias que iban a desclasificar los datos de la muerte de Martin Luther King, un líder, ¿cierto? Y muchos otros que han muerto por causas justas, supuestamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la muerte de Jesús? Que la muerte de Jesús es la única que perdona pecados. Ningún otro puede hacer eso. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su muerte vicaria, ¿cierto? Su muerte sustituta nos abrió las puertas, dice la Escritura, para entrar directamente a la presencia de Dios. La muerte de cualquier persona no puede hacer eso. No puede. Segunda de Corintios 5:17 al 19 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice. Eso vino a ser. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Jesús es único en su nacimiento, único en su vida, único en su muerte, pero también es único en su resurrección. La muerte de Cristo sería en vano si Él no hubiera resucitado. Nuestra fe sería en vana si Él no hubiera resucitado. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estamos haciendo el loco, dice. ¿Para qué predicamos? Si Él no resucitó. Vana es también vuestra fe, dice. Estamos creyendo en algo que no existe. No tiene sentido. Y el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si estamos en nuestros pecados, estamos condenados a ir a la ira de Dios y al infierno. O sea, todo esto no tendría sentido si Cristo no resucitó, dice, lo que estamos haciendo. Pero Cristo resucitó. La tumba de Cristo es la única tumba que está vacía. La de cualquier otro líder, religioso o no, está ahí. Sus huesos están ahí. En la tumba de Cristo está vacía. David, hablando de la muerte de Cristo, dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso fue lo que pasó, profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús resucitó porque la muerte, dice, no podía retenerlo. Pedro, hablando en su primer discurso, en Hechos 2:22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. La muerte no podía retener a Cristo en la tumba. Jesús mismo, hablando de su muerte, en Juan 10:17 dice, por esto me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Mira lo que dice, nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces cuando decimos a Jesús lo mataron, dice, yo puse mi vida voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. El mismo poder, ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. ¿Ya? La muerte no tiene poder sobre el creyente, dice la Escritura, sino que es un paso, ¿cierto?, de esta vida hacia una vida eterna en la presencia de Dios. Eso es. Nuestra fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo. Hay un libro muy bueno que siempre yo lo recomiendo, que se llama El caso Cristo. No sé si lo han leído. Si pueden, léanlo. Léanlo. El autor es Lee Strobel.
Y ahí, el caso Cristo se llama. El caso que está en la biblioteca, creo, también, acá. Y ahí hace un estudio completo, ¿cierto?, de la vida completa de Cristo. Su vida, su nacimiento. Él era un ateo. Él no creía en Jesús. Su esposa era creyente, pero él no. Y él empieza a hacer una investigación profunda con científicos, con teólogos y con... Vea usted ahí en el libro la cantidad de personas que son entrevistadas en cada uno de los temas especialistas. El resultado final terminó convirtiéndose, porque la evidencia era tan abrumadora que no podía negarlo. Y cuando llegó a esa, que es lo que estamos haciendo aquí, mirando quién es Cristo según la Escritura, y la evidencia de que Cristo es Dios es tan fuerte que a él lo llevó a tener que tomar una decisión. ¿Ya? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Estamos mirando evidencia de quién es Jesús. Y llegamos al final, no, Jesús es Dios. ¿Y qué voy a hacer con eso? Si hemos tomado nuestra decisión por Cristo, fabuloso. Pero si no, o si mi vida no está de acuerdo con lo que Dios me dice que tiene que estar, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar decisiones. Lea ese libro, se lo recomiendo. Muy bueno. Para cerrar este punto, mira lo que dice Pablo respecto a la evidencia de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, versículo 3 en adelante dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Imagínate la descripción de la cantidad de testimonios, de evidencia. Dice las Escrituras, todo lo que estaba profetizado, todo lo que se cumplió en el Nuevo Testamento, en los versículos 3 y 4. A Pedro, otro testigo, a los 12 discípulos, versículo 5, a más de 500 hermanos. Cuando Pablo escribe esto, muchos de esos hermanos estaban vivos todavía. Algunos habían partido, pero otros estaban vivos, que podrían haber negado lo que Pablo está afirmando. No lo hicieron. Y así quedó registrado. A Jacob, uno de los 3 Jacob que aparecen aquí, el tercero puede ser incluso hasta el hermano del Señor. ¿Ya? No sabemos a cuál de los 3 se refiere. A todos los apóstoles, no solamente a los 12, sino que a todos los que los seguían. Y por último dice Pablo, a mí. Y Pablo muestra su testimonio en Hechos 9 de su conversión. Creo que en ese mismo libro que les comento, si no me equivoco, el autor dice que no hay caso en el mundo que tenga más evidencia a favor de la vida, el nacimiento y la muerte de Cristo. O sea, cualquier caso que usted pueda revisar en la historia no tiene la evidencia que tiene el caso de Cristo, que él lo toma como un caso como cualquier otro en tribunales, qué sé yo. Entonces, todos los atributos de Jesús que hemos revisado son los mismos atributos que vemos en Dios el Padre. Los vamos a ver cuando Heriberto enseñe ese punto, ese estudio. Y nos muestran que Jesús es Dios, quien tomó la forma de hombre para venir a redimirnos de nuestros pecados y darnos salvación, dice, y vida eterna. Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, dicen, que podamos ser salvos. No hay más. O creemos que Cristo dice es quien dice ser, o no hay más. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales que Jesús hizo en Mateo 16:13-15, ¿cierto? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos respondieron y después preguntó en el versículo 15, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos. Cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿Dios nos ha revelado a nosotros quién es realmente Cristo? ¿Quién es Jesús?
Porque si es así, si la respuesta, y espero que sea así, entonces cosas tienen que pasar en nuestra vida. No podemos pensar eso y seguir viviendo como siempre. Ni imposible. Si realmente Dios nos ha revelado quién es Cristo, ¿cierto? Se van a producir cambios, al menos en 3 áreas de nuestra vida principales. En el área intelectual, el área emocional y el área de mi voluntad. Va a cambiar. Mi mente va a cambiar, mi corazón va a cambiar, lo que hago va a cambiar. Cuando hablamos del área intelectual, ¿cierto? Se va a producir un cambio, como dice Romanos 12:2. Mi mente se va a ir renovando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Va a ser transformada por la palabra de Dios. Mi manera de pensar con respecto al pecado y con respecto a Dios. ¿Quién es Dios realmente? Voy a tener una nueva perspectiva, por decirlo así, de quién es Dios, ese Dios que estamos describiendo aquí, todopoderoso, omnipresente, todo lo que hemos visto, y quién soy yo. Un pecador redimido que estaba condenado a muerte. Eso soy yo, parado delante de un Dios santo. Esa perspectiva no es la misma que yo tenía antes de ser cristiano. Ese Dios no era ese Dios para mí. En el área emocional, ¿cierto? Se va a producir un cambio en mi corazón. Debe producirse un cambio en mi corazón. ¿Ya? En las cosas que ahora deseo hacer. Ya no quiero seguir haciendo las cosas que hacía antes. Y que no glorificaban al Señor, claramente. Y también se va a producir un cambio en la motivación. ¿Por qué hago esas cosas que quiero hacer ahora? ¿Cuál es la motivación que me lleva a eso? Para hacerlas. Y en mi voluntad se va a producir un cambio en las cosas que hago. Ya no me quedo solamente en lo que deseo, ¿cierto? Sino que lo pongo en práctica. Dios me dice, esto es, y yo digo, ok, lo hago. Esas cosas tienen que estar presentes en nuestras vidas. Si no están así, entonces tenemos que pensar, ¿qué pasa? Algo no está bien. Porque mientras voy siendo enseñado por la palabra de Dios, tengo que ir practicando lo que Dios me está enseñando. Con todas nuestras falencias, porque no somos perfectos. Y nunca lo vamos a hacer. Pero me encamino hacia allá, no hacia acá. El Señor enseñando a sus discípulos en Juan 13:17 les enseñó todo lo que Él iba enseñando y le dice, si sabéis estas cosas, lo que yo les estoy enseñando, si las saben, bienaventurados seréis, dice, si las hicieren. Es el fin, es el objetivo. Como enseña Santiago 1:22, dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si somos solamente oidores y no hacemos lo que dice la Escritura, Santiago dice, se están engañando. ¿Y qué significa eso? No, crees que eres cristiano, pero ojo, advertencia. Y para ir terminando, mira lo que dice Romanos 6, versículo 1 al 4. Pablo dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pensaban eso en el tiempo de Pablo, pequemos más para que la gracia de Dios sea más grande. ¿Cierto? El ser humano. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ojo, no estamos, ¿cómo se dice cuando uno está a punto de morir? Agonizando, estamos muertos, dice ya, al pecado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús, dice, ¿ya? Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. Una nueva vida. Entonces, si Dios nos ha revelado quién es Jesús, el llamado de Pablo es a dejar nuestra antigua vida y vivir esta vida nueva que Dios nos ha dado. ¿Ya? Y es lo que tenemos que realizar en nuestra vida y ser honestos con el Señor. Como dice la Escritura, a Dios no podemos mentirle. Él sabe nuestra condición, sabe lo que hacemos, qué pensamos. Entonces a Él no le puedo mentir. Y si no puedo vivirla, tengo que decirle, Señor, no puedo.
no puedo, necesito tu ayuda en esto. Y Él lo va a hacer, Él es fiel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por poder estudiar estos temas, Señor. Oramos para que los estudios que vienen, Señor, tu palabra haga el efecto, Señor, por la cual tú la envías en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie, Señor, y sabes lo difícil que es muchas veces caminar en tu voluntad, Señor. Nuestra humanidad caída, Señor, tiende a levantarse nuevamente muchas veces y nos hace difícil el caminar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en nuestras vidas cada día, Señor, para que podamos mediante tu fuerza, tu poder, el poder de ese Dios tan grande que hemos visto, Señor, nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, Padre, a caminar en tu voluntad y a pedir tu ayuda, a entrar al trono de la gracia, Señor, para solicitar tu ayuda oportuna cuando vienen las tentaciones, los momentos difíciles, Padre. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Padre, y pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.